tardes, estimados amigos televidentes. Un programa más de filosofía y metapolítica que estamos llevando a cabo por este canal, el primer canal argentino por internet en forma gratuita, que sale hoy en directo los días jueves a las 20 horas. De modo tal que, bueno, en esta ocasión tenemos una muy grata y buena visita, que es una doctora en filosofía, una gran trabajadora del pensamiento argentino, una mujer admirable por su contracción al trabajo, presidente de la FEPAI. Nosotros estamos acostumbrados, tenemos una presidenta que se dice presidenta en lugar de presidente. Todos los que hacen filosofía o alguna vez han tenido alguna clase de latín saben que el participio presente de los verbos es amans, amantis, entonces amante, presidente, careciente, no carenciados. En fin, son pequeñas precisiones que nosotros nos damos el gusto de hacer en este programa. Bueno, tenemos a la presidente de la FEPAI, la doctora Celina Lertora Mendoza, y es un gusto tenerte acá. Gracias. La verdad que la fundación se ha encargado, el año pasado cumplió 30 años y ahora Y ahora vamos a celebrar los 31. 31. Un día muy especial, el Día de la Primavera, el 21 de septiembre. ¿En dónde se hace? ¿En el Museo Roca? En el Museo Roca, y va a ser un homenaje a una persona muy querida para vos y para mí, nuestro colega uruguayo Mauricio Langón, que estuvo también viviendo en Argentina muchos años. Un gran pensador, un pensador crítico, ocupado en la identidad latinoamericana, pero también en problemas actuales de la filosofía, en problemas de la educación, en problemas de la enseñanza y la difusión de la filosofía, algo que nos parece muy merecido y esperamos que sea un éxito. Bueno, entonces ya invitamos. Me he permitido pasar el anuncio. Está muy bien que no hay tantos anuncios en filosofía, estrictamente hablando, es filosofía sin más, como hacemos nosotros, como haces vos, como hacemos. Por lo menos trato de que los invitados que llegan acá hagan filosofía sin más. No me gusta la filosofía con adjetivos, no me gusta. Sabemos nosotros, lo hemos aprendido de la facultad de toda la vida. Es un saber sin supuestos, es un saber que pretende un conocimiento universal, es un saber sobre lo necesario, y esos rasgos sabemos que hacen a la filosofía. Si no tiene esos rasgos, no hacemos filosofía ni hacemos otra cosa, ¿no? Sí, ese es un tema. Y el otro tema que tal vez Mauricio también le gustaría comentarlo es esa distinción bastante importante entre hacer filosofía e investigar. Porque pareciera que en los últimos años las exigencias del sistema, de los sistemas nacionales, internacionales, regionales, etcétera, de ciencia y tecnología, han metido un poco hacia la fuerza y como una especie de lecho de Procusto a la filosofía en los modelos de producción de la ciencia y la tecnociencia. Entonces, muchas veces uno se encuentra con que cuando quiere algo que me parece legítimo, ¿no? Trabajar en filosofía, vivir de la filosofía, claro, enseñar filosofía, pero producir, tiene que atenerse a algunos parámetros que tal vez no sean los más adecuados para la producción filosófica. Yo creo que ese es un poco el desideratum de las personas que, como yo, hemos optado por estar en un sistema nacional, ser investigadores de una institución como el CONICET, pero con una visión crítica incluso de lo que hacemos, ¿no? Claro. Yo diría que mi trabajo, y creo que a muchos nos pasa lo mismo, se divide como en dos instancias, no digo dos partes porque no son líneas paralelas. Una instancia que es una investigación de tipo historiográfica, pretendo que sea pensada, crítica, que es lo que hago, por supuesto, con la filosofía, la historia de la filosofía medieval, colonial, latinoamericana, moderna y contemporánea, y otros aspectos que hacen más a la reflexión, a la profundización, como puede ser la epistemología, claro, algunas ideas sobre política científica,
sobre pensamiento crítico. Claro, bueno. No escuela crítica, No, pensamiento crítico. pensamiento crítico. Y ese es un poco el desideratum, ¿no? Y supongo que eso les pasará a otros colegas que Sí, vos porque traes aquí, ¿no? lo entrevisté hace poco a García Bazán, que es un Por colega supuesto. tuyo, un investigador sobre la filosofía antigua, sobre la gnosis, tantos años, lleva como 40 años como investigador, ¿no? Estuvo hablando de este tema. Escindió un poco más que vos los campos. Es decir, él se volcó más y dice, bueno, hacer filosofía es investigar, ¿no? Es una manera de hacer Es una filosofía. manera de hacer. No podemos reducirlo a esa demanda de mercado o de que la filosofía sea simple, se agote en la propia investigación. También supone un pensamiento crítico. Sí. Si no ejecutamos el pensamiento crítico, no Pero nos sirve lo ya que otro. hablamos de un antecesor mío en este sillón, Sí. de tu living, creo que justamente García Bazán, como José Pablo Martín, que han trabajado esa etapa tan peculiar de los primeros siglos del pensamiento cristiano, pero que también se han ocupado de Filón de Alejandría, de los fundadores, llamémosle así, de la filosofía de Occidente, tienen al mismo tiempo, aunque algunos lo reconocen y otros no, algunos lo reconocen en algunos medios, en algunos ámbitos muy especiales y privilegiados, un interés muy peculiar por los fenómenos actuales de la sociedad, de la política, del poder. Yo Claro. diría que son en ese sentido muy Foucaultianos malgré soi. Claro. Y eso es algo que lo hemos charlado mucho con Paco y también con José Pablo Martín. Y tienen demanda porque... Y hay demanda. Mira, yo la vez pasada hace rato, ¿no? Saqué un artículo porque me preocupaba, estaba preocupado por todo el tema de la gnosis contemporánea. Hoy estamos en Argentina, nos vemos que viene un hindú que le va a enseñar a respirar, toda que lo trae Tinelli, y al lado de él viene un francés que, bueno, que se suma a otro tipo de meditación, después viene otra meditadora de lo que se llama la gnosis maya. Te das cuenta, estás invadido. Entonces digo, horoscoperos, agartistas de agartas, ¿no? Entonces comenzaba Bueno, ese hay trabajo. mucho jarasca en eso, Claro. mucho jarasca. Entonces pero digo, cuando uno tiene la suerte de tener en la Argentina 2 o 3 personas que son number one, claro. Y bueno, te da pena ¿Cómo que de te da pronto pena que se bastardee? Que vengan a vender eso. Claro, que vengan a vender. Pero Esto ¿qué es vas una a gran... hacer? Pero pasa lo mismo con otros aspectos. Eso que vos mencionaste del pensamiento maya. Yo no sé cómo de pronto viene gente que no sabe nada y uno tiene colegas mexicanos que realmente saben en serio, que además hablan las lenguas. Vos estuviste ahora hace poquito en México, ¿no? Sí, estuve ahora, acabo de llegar hace 10 días. Una de las tareas que hice, bueno, yo no trabajo eso, pero sí me ha interesado conocer a personas que están trabajando mucho el pensamiento indígena y sus modificaciones, sacar un poco de la cabeza ese mito de una especie de uniformidad del pensamiento indígena precolombino, que parece un exceso ideologizado y poco serio, porque con eso no se ayuda nada a los problemas reales, políticos, sociales, económicos que tienen los indígenas sometidos a una explotación de pobreza, etcétera. No se ayuda nada con generarles un pasado inexistente. Por lo menos es mi modesto Están opinión. están trabajando seriamente. Están trabajando. Hasta ahora lo que nosotros hemos recibido siempre es un pensamiento ideologizado, ¿no? El indigenismo como filosofía se ha planteado siempre en forma es verdad. Eso es lo que, ideologizada, ¿no? Yo diría que eso es lo que más salió a luz. En este congreso. No, en general, lo que sale a luz. Lo que sale a luz. ¿No? De pronto es mucho más difícil que salga a luz alguien que hace un trabajo serio, un trabajo de archivo. Yo hace muchos años que trabajo en México con documentos de la época de la colonia, bueno. con manuscritos. Una de las cosas que realmente muestran, por un lado, es la falsedad de la leyenda negra en cuanto a la mala situación de los estudios en América. Al contrario, yo creo que los estudios universitarios en América, teniendo en cuenta las distancias, las dificultades, todo eso, eran increíblemente buenos.
Ajá. teniendo en cuenta las dificultades Sí, sí, reales sí, que sí. había hasta para conseguir un libro. No, no, por Eh, supuesto. de modo que creo que hay que revisar Sí, algunas cosas. hay Por una... otra parte, hago también un trabajo de búsqueda de similares documentos en Europa y uno se da cuenta que, claro, si uno piensa, bueno, Descartes, Kant, sí, pero junto con eso había un montón de profesores mediocres que enseñaban más o menos lo mismo que se Claro. enseñaba aquí, Sí, 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 por lo sí, sí, cual sí. queremos decir que hay una cierta más media de traductores, transmisores y difusores de la filosofía que constituían una especie de lenguaje koiné, ¿no? Sí, 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 sí. Común. Y bueno, eso existía, eso era una comunidad. Y una comunidad que defendía muy tempranamente, y eso me encanta de los mexicanos, eh, los valores de su tradición Sí, sí, sí. criolla y mestiza. Bueno, Hay yo... un trabajo que todo el mundo conoce porque es famoso de Yara Yeguren en el diccionario mexicano. Lo que poca gente sabe es que lo escribió en la segunda mitad del siglo XVI, perdón, del siglo XVII, en 17. 1600, cuando ya llevaba, quería decir esto, un siglo, desde el siglo XVI, la universidad, lo escribió porque se enteró de que un canónigo de Alicante había intentado desanimar, o había desanimado probablemente, a un discípulo que quería pasar a México y estudiar en México y vivir en México. Y este hombre le decía, México, qué barbaridad, no hay nada, eso es un desierto, eso es una cosa, hay para estudiar algo que valga la pena, hay que ir a Roma. Y este hombre se sintió muy molesto y entonces se dedicó a mostrar a través de este diccionario todo lo que se había escrito solamente en Nueva España. Y Claro. tiene una frase que dice, bueno, y otros harán lo mismo en otras partes de América. Pero le antepuso un prólogo, después como le fue poco, escribió otro, total terminó en 7, que están editados en una edición muy lujosa, ya por año 48, he conseguido un ejemplar que me regaló un Bueno, amigo me muy alegro. querido de México. En estos prólogos, este Guiara hace la mejor defensa no ideologizada que he leído nunca de esa comunidad criolla mestiza, de los valores del Sí, claro. indigenismo, y compara para lo bueno y para lo malo, para lo mejor y lo peor, lo que hacían los indígenas mexicanos con lo que Sí, hacían sí, sí, sí. en otras regiones, lo que habían hecho los egipcios. Bueno, acá en Perú lo hizo Juan Pablo Vizcardo, ¿no? Claro, Carta a los claro, españoles de claro, América. un Y poquito después, después. en México yo lo conozco, es un investigador que tiene un poco años menos, un poco menos que nosotros, Mauricio Beuchot, Es de que nuestra edad, es más de o menos. nuestra edad. Y Muy amigo, querido. lo traté a él acá en Buenos Aires, un día que vine a la Universidad Católica, trabaja sobre la hermenéutica analógica y trabajó sobre algún pensador colonial mexicano. Y entonces yo le pregunté un día por Antonio Rubio, que es el que tiene el famosa La Lógica Mexicana, Sí, que fue editada en México, sí, fue la primera publicación. Entonces él me decía más o menos, mutatis mutandi lo que decís vos, dice sí. que no ha sido valorado el pensamiento indiano, No, mexicano, no, es verdad. ni Él remotamente. se dedicó mucho, tal vez más que a Rubio, porque después de todo No, se Rubio, dedicó a Mercado, a Tomás de a, Mercado. a Después mercado. de todo Rubio escribe una Y después lógica sí a Velázquez, europea. a Vázquez. Eh, Hay básicamente, el gran aporte de Mauricio es haber mostrado, y yo creo que convincentemente, que los tratados que escribe sobre temas económicos en el marco de la teología moral, Tomás de Mercado, que por cierto es muy anterior a Yara y Eguren, tienen que ver con problemáticas económicas locales, ya ajá, tempranamente, pero por supuesto desde la perspectiva de un tardo medieval que considera la usura un pecado grave, claro. no solo un problema económico, pero también un problema económico. Esto yo creo que es un valor muy importante de Mauricio, que además va a participar con un trabajo sobre Tomás de Mercado en un proyecto que quiero dar a conocer porque me parece que es la primera vez que se va a decir aquí en ¿Cómo no? Argentina. ¿Cómo no? La Sociedad Internacional
para el estudio de la filosofía medieval, que es muy antigua y que hace los congresos mundiales de filosofía medieval, desde hace ya muchos años, hará por lo menos 15, comenzó a integrar dentro de la filosofía medieval la segunda escolástica moderna, como que es natural, porque solo un buen medievalista puede realmente estudiar la segunda escolástica. Y seguro, porque ya viene con ese, claro, viene decodificando de esa manera, ¿no? Es claro. Entonces, eso pareció una cosa lógica. Pero algo que no se había hecho nunca y que recién ha salido hace 1 año y medio o 2 como una tesitura de la sociedad es integrar una sección para la escolástica americana. Muy interesante. Escolástica americana que para ellos, los europeos, era un terreno donde según ellos no había trabajado nadie. Entonces yo propuse para un congreso que se hará ahora en diciembre en Salamanca de Filosofía Medieval, que es el congreso de la Asociación Española de Filosofía Medieval, propuse darle visibilidad al tema con una mesa sobre escolástica americana en la cual vamos a participar prácticamente los 9 o 10 personas que hemos trabajado en eso, entre ellos Mauricio Beuchot y por supuesto un poco el padre de todos nosotros, que curiosamente es un yankee, Walter Redmond. Ajá, sí, yo sentí. Willy es una persona encantadora porque ha tomado ese trabajo muy poco reconocido de hacer el primer listado de manuscritos filosóficos coloniales en América. ¿En toda América? En toda América. Porque yo tengo algunos... Bueno, no Estados Unidos, está bien. Me refiero a América, sí, porque América española. Yo recuerdo, lo trajimos después a colación, lo puse en un trabajo en el año 72, Dianquín dio un seminario, se llama Filosofía desde la Argentina. Dianquín era muy crítico, vos habrás leído. Dianquín era crítico, nosotros éramos el último orejón del tarro, lo nuestro se caracteriza. A veces exageraba un poco, ¿no? Lo nuestro era pura imitación, además. Pero sin embargo, en ese trabajo dice, qué interesante, dice, qué lástima, alguno lo hará algún día, de recuperar todo este pensamiento, se refería al pensamiento argentino, el pensamiento colonial argentino. Sí. Y entonces cita ahí una cantidad de, porque él dice, se contó que en su momento había viajado a Buenos Aires y había visto algunos trabajos, así como perdido. Bueno, el trabajo más importante que todos hemos usado, obviamente, es el de Furlong. El de Furlong. ¿No? El de Furlong. ¿Te parece que hacemos una pausa acá y seguimos con Furlong? Seguimos con Furlong. Seguimos con el irlandés Furlong y un whisky que nos va a traer nuestro productor. No estaría mal el whisky. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, seguimos acá con la profesora Celina Lertora y habíamos entrado en el tema hablando de Guillermo Furlong y entrábamos un poco en lo que era la filosofía, lo que fue la filosofía colonial en la Argentina. Sí. Hay algunos datos interesantes, por ejemplo, yo me había tomado nota, Juan de Albiz es el primer profesor de filosofía que hubo en Argentina en 1613. Es un profesor cuando madrileño, se inauguró la recién fundada Universidad de Córdoba. Y entonces hablábamos de Furlong, que fue el primer historiador de filosofía del Río de la Plata, que eso es lo que le criticaron siempre los cordobeses, Dianquín en primer lugar. Los cordobeses le criticaban que decían la filosofía, historia de la filosofía en el Río de la Plata, y dice no,
La filosofía, en donde se hizo en primer momento fue en Córdoba. Bueno, pero en eso no tenían mucha razón. A ver, Porque Furlong vamos a ver. continuó un criterio que hoy es estándar, que es considerar dentro de los estudios de filosofía, no solamente la filosofía que se enseñaba en universidades, sino también a la filosofía que se enseñaba en los conventos que tenían autorización para conferir grados eclesiásticos y luego, en la época de Carlos III, en los colegios carolingios. Es decir, es un concepto más amplio. ¿Cuál es la razón historiográfica que hoy se acepta? Que en muchos casos, y fundamentalmente en la universidad más importante que tuvo América, que fue la Real y Pontificia Universidad de México, la universidad reconocía los estudios realizados en los conventos. Sí. Claro. Es más, en realidad, durante más de 2 siglos, prácticamente no hubo cursos propiamente dichos en la Universidad de México, sino que la gente estudiaba en los conventos y después iba y rendía los exámenes, lo que hoy llamaríamos una reválida. De modo que... claro, incluso acá tenían que hacer reválida en Córdoba, ¿no es cierto? Sí, pero en general, a comienzo del siglo XVII. En general era el régimen ya en la época de Córdoba era de cursada. Lo que pasa es que se cursaba en los colegios mayores, se cursaba en Córdoba también así. De modo que el criterio de Furlong es correcto, hoy está aceptado, y en su monumental obra una parte, por supuesto, muy importante le dedica a la universidad, pero después tiene una información importantísima. Claro, te quiero hacer una pregunta numeral. Resulta que el profesor Caturelli hizo una historia de la filosofía argentina desde el 1600 al 2000. Sí. Una cosa muy trabajada, una cosa muy trabajado él personalmente. Él venía haciendo, ya había hecho por el Congreso del 71, había hecho una historia de la filosofía. Después la aumentó, hizo en 3 volúmenes la historia de la filosofía en Córdoba. Uno dice, escribí 3 volúmenes la historia. Bueno, pero hay algo que me llama la atención y vos sos la persona que me puede orientar. O el norteamericano que es el... Siempre los norteamericanos saben más que nosotros. Bueno, entonces es la siguiente. Caturelli, en su historia de la filosofía en la Argentina, que vendría a ser el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Coloca, para la época colonial, menciona aproximadamente unos 30 profesores de filosofía. Algunos filósofos, otros más, unos más, otros menos. Yo rescato de toda la época colonial 4 o 5, que bueno, después charlaremos. Pero yo digo una cosa, y habida cuenta que el dominio español eran 4 virreinatos, más las capitanías y demás, uno puede hacer un cálculo que el desarrollo podía haber una especie de 3 por 4, 12, 120, no. Además, en realidad, perdón, pero me parece que en realidad Caturelli no dice exactamente que haya unos 30 profesores. No, yo no lo dice él, yo fui contando. Claro. Lo que en realidad sucede es que eso es lo que vos contás sobre la base de que Caturelli habla de aquellos profesores de los cuales tenemos alguna noticia. Yo que trabajé prácticamente todos los fondos de los manuscritos de clase, los mamotretos, sí, son unos 32, 33, algunos están repetidos, de modo que estamos en la treintena, pero no te olvides que eso es todo del siglo XVIII. El manuscrito más antiguo de clases que conservamos es de 1735. ¿No hay del siglo XVII? Nosotros no tenemos ningún documento de eso. Y los conventos, prácticamente las informaciones documentales también son desde finales del 17, los más antiguos, y casi todos son creíbles, digamos, porque están con nombre, apellido y más datos a partir del 18, cuando por una serie de disposiciones papales para todas las órdenes en todo el mundo se obliga a tomar más en cuenta el tema de tener que hacer lo mismo. Las cartas anuas de los jesuitas son excepcionales porque ellos sí siempre lo hicieron, pero también se hacen mucho mejor a partir de estas disposiciones papales. De modo que en realidad son muchos más. Lo que pasa es que no hay una documentación. En cambio, en México hay documentación de algún curso
que en general son de canónicos y de derecho civil y derecho canónico, de 1580, por ejemplo. Ajá. Y para darte una idea, el Fondo Manuscrito Latino de Cursos que tiene la Biblioteca Nacional de México, que es digamos, el repositorio, no están diseminados, están más o menos todos concentrados ahí, son 1500 volúmenes. En la Biblioteca Nacional de Colombia, que también tiene un fondo reservado de manuscritos, los manuscritos de filosofía, que son casi todos del 18, pero también hay algunos, digamos unos 10, habrá. Del 17 suman más o menos unos 90, 80 y tantos. Yo los estudié y tengo un libro publicado sobre eso. De modo que, evidentemente, y eso es lo que ha quedado, ¿no es cierto? De modo que no, los profesores han sido muchos más. Tengamos en cuenta que no era como ahora que los profesores se eternizan en la cátedra y se jubilan uno ve que dictaban pocos años. Claro, porque iban y dictaban 4 o 5 años y lo mandaban a otra universidad. O no. Entonces, casi todo el mundo había pasado por tener que dictar alguna vez filosofía y teología, por lo menos. Después yo vi, por ejemplo, uno de los filósofos que, bueno, por lo menos yo he leído él, ¿no? De Muriel, Domingo Muriel. Y que fue administrador de las misiones jesuíticas, ¿no? Viniendo de muy joven. Sí, el tema con Furlong, por ejemplo, a mi modo de ver, bueno, no solamente al mío, ¿no? Es que ha sido demasiado apasionado en sus juicios, porque claro, se encontraba con una historiografía liberal, cientificista, la que venía del siglo XIX, anticlerical, que, bueno, realmente disminuía hasta extremos casi ridículos el aporte y el valor de la Iglesia y de las instituciones coloniales. Claro, y él tiene que enfrentar eso. Y él tiene que enfrentar eso y digamos que se le va la mano. Bueno, ¿no? Y hoy, por ejemplo, ¿cómo estamos nosotros? Hoy se ha revertido esta versión iluminista o ilustrada de la América indiana. Bueno, lo que pasa es que hoy hay una tendencia a considerar la situacionalidad del pensamiento. La situación. Con lo cual no quiero decir, han sido los pensadores latinoamericanos que han insistido mucho en lo de una filosofía situada, pero en realidad el problema es mucho más amplio. Qué sé yo, desde Habermas y su razón situada, uno tiene que pensar, o qué sé yo, Ortega y Gasset, yo en mi circunstancia, que nada se explica en abstracto. Cada uno se explica en función de su entorno, de sus circunstancias, de sus coordenadas espaciotemporales, y en ese sentido esto trae una consecuencia que a mi modo de ver es muy positiva, y es una mayor mesura en los juicios, en las apreciaciones, y sobre todo en un mayor énfasis dado a la hermenéutica, o sea, a interpretar el hecho de ese texto o de ese curso o de esa enseñanza o de esas teorías, más que a valorarlas desde un presente interpretadas por ellas mismas, ¿no? Claro, en su situación. En su situación. Y si uno lo mira así, por eso yo decía antes, entonces la enseñanza filosófica que se daba en América no era muy diferente de la que había en la más media Europa. Exacto. Hay que pensar también que después de todo, a Kant le costó entrar en la universidad, que Spinoza nunca quiso ser profesor de la universidad, que Descartes escribía alguna obra, pero no en estilo universitario. Lo mejor que ha escrito Descartes no lo escribió en estilo universitario, y muchas de sus ideas están en cartas. De modo que, bueno, la ciencia misma no se hacía en las universidades, se hacía en las academias, en los grupos de trabajo. De modo que toda esta situacionalidad nos ayuda a tener una visión, me parece a mí, más mesurada, menos ideologizada en el mal sentido de la palabra. O sea, sopesar más, valorar más. Y esto permite también, a mi modo de ver, eliminar el ideologismo. Y trabajar mejor un problema que es muy interesante, también para saber dónde estamos parados, de la relación entre la ruptura y la continuidad histórica. Bueno, ahí vamos a ir, porque hasta ahora venimos hablando de
la América indiana, pero bueno. La América indiana para los autores de finales del 19 no existe, quiero decir, la América indiana intelectual. Sí, sí. Todo empieza más o menos en 1810. Exacto. Y todo empieza con los ideólogos franceses, Claro. o algo así. Lo cual es un reduccionismo. Bueno, esto está superado. Esto está superado. Esto está superado. Bueno, por supuesto, siempre habrá alguno que caiga en eso, pero bueno. Esto pero es una buena noticia, sí, y gracias a ustedes, los investigadores, en estos pero temas. porque ese tema se ha planteado antes de haberse planteado en el tema americano, se ha planteado con temas mucho más grandes, digamos, más amplios para la filosofía, es decir, la ruptura entre la Edad Antigua y la Edad Media. Hoy, la mitad de lo que antes era Edad Media es tardoantigüedad. Claro. El Renacimiento como una ruptura ya no lo sostiene nadie. Todo el mundo era más o menos aristotélico, un poquito más, un poco menos. Por supuesto, había críticas, claro, pero eran críticas dentro del sistema. ¿Cuál es la ruptura entre el pensamiento del siglo XIX y el XX? ¿Quién es? Husserl. No me van a reír. Heidegger. Claro. Es decir, cada uno tiene algo nuevo, pero recoge muchísimo, ¿no? Sí. Yo eso, por ejemplo, a mí me gustaba mucho estudiar Brentano. Porque Brentano, es una pieza clave de pasaje. Yo siempre digo, el eslabón perdido de la filosofía contemporánea, porque poco estudiado. Nosotros tenemos, gracias a Ortega, un montón de textos, ¿no?, de Brentano en castellano. Bueno, pero ¿por qué es poco estudiado? Precisamente porque las figuras de pasaje no interesan. Entonces, la filosofía contemporánea empieza con Husserl. Eso es un invento. Es decir, más invento. Una arbitrariedad, va. Una buena arbitrariedad. Un invento en el sentido de que yo invento y digo, comienzo aquí, ¿no? Comienzo en 1920, 1918. Muy bien. ¿Desde cuándo se cayó eso? Desde que descubrimos que Nietzsche era el primer contemporáneo, ¿no? Entonces ya no pudo ser Husserl. Ya no pudo ser. Es así. Ahora decime, ya que hicimos todo este pantallazo, yo digo, esto se ve en las universidades, se usa mucho el Internet libre y gratuito por televisión en España, en Portugal, en Francia, Italia, se está usando mucho. Y entonces lo utiliza mucho la Universidad Nacional de Estudios a Distancia, en donde España, está Quintín Racionero, donde estuvo Javier Maguerza, en fin. Y entonces yo, como tengo trato con ellos, y este programa lo mirará, bueno, ahora vamos a hablar en el próximo bloque, de filosofía americana actual. Muy bien. ¿Y qué pensamos nosotros? Vamos a preguntarle a ella ya como filósofa, a ver qué piensa. Si es que piensa. Yo creo que sí. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, habíamos quedado en este último bloque que vamos a hablar con la doctora en filosofía, Celina Lertora Mendoza. Vamos a hablar sobre el pensamiento americano hoy. Ella es una gran conocedora de las distintas corrientes, escuelas filosóficas que se van moviendo acá en América. Ustedes saben que yo soy un hombre que ha estudiado mucho tiempo el tema americano, el tema de filosofía contemporánea, no así la filosofía indiana, evidentemente, que Celina ha mostrado acabadamente su erudición.
Vamos a hablar un poco de filosofía americana contemporánea, porque yo no me compré, no me compré el producto de la filosofía latinoamericana de la liberación, no lo compré, lo cual no quiere decir que uno no sea un hombre del campo nacional, del campo popular, que uno no se haya ocupado de pensar desde los intereses de nuestro propio pueblo. Ninguno me puede acusar de eso, por lo menos a mí no se me puede. Pero bueno, tengo una persona que sabe mucho y la quiero aprovechar. Celina, ¿qué pensás vos de esto? ¿Cómo se está dando? Bueno, pienso que en primer lugar es un campo problemático. Y es un campo problemático porque uno no puede evitar de alguna manera tener ciertos preconceptos o preideas, en el buen sentido del término, de cómo encarar este campo problemático de qué significa hacer hoy filosofía en América. Y en primer lugar porque la primera pregunta es mucho más amplia. ¿Qué significa hoy, tout court, hacer filosofía? ¿A dónde va a ir la filosofía? ¿Cuál es el rol de la filosofía en la sociedad contemporánea? Nosotros en América somos indudablemente una sociedad mestiza, una sociedad con una cultura secular que nos viene desde hace siglos. No somos igual a Europa, esto por supuesto no era, ya lo sabíamos desde que lo repetía Bolívar, pero tampoco somos tan homogéneos como parecemos, o sea, si bien tenemos muchas cosas en común, también hay que valorar de dónde y por qué tenemos esas cosas en común. Una vez me decía un colega español, es fascinante pensar que uno aquí en Europa anda 100 kilómetros y ya cambió, digamos, de nación, pero sobre todo cambia de cultura, cambia de lengua, y uno anda 9.000 kilómetros, 10.000 kilómetros de América y sigue hablando la misma lengua y además se entienden. Porque la lengua, el castellano que hablamos es alguna modalidad que uno rápidamente toma. No nos entendemos perfectamente. Pero yo creo que hay mucho más que eso. Uno va a cualquier país de la América hispana y tenemos un pasado real común. O sea, hablamos de Carlos III, hablamos de Carlos V, hablamos de la reina Isabel la Católica, para bien, para mal. Eso no hay ningún filósofo de la liberación ni de lo que sea que lo pueda negar. Entonces no se puede empezar la identidad de América cuando Mariátegui dijo estamos copiando. Hay una identidad que está dada en la realidad que es un caso único en el mundo porque no existe ese sustrato de 3 siglos. Sustrato de 3 siglos de una sociedad que se consolidó. Esta gran cultura de síntesis. Y que por ¿no? esa cultura de síntesis que se consolidó es que cuando se quebró de manera parecida en todos lados. Claro. Una de las cosas que uno estudia cuando hace historia de la ciencia, que yo también practico, en el siglo XIX, es que la historia de la cultura científica y, digamos, filosófica, humanística en todos nuestros países sufrió similares quiebres porque política, social y económicamente le sucedieron cosas parecidas. Claro. Es decir, se desarmaron los virreinatos, se armaron las naciones, pasaron por una etapa de construcción, diríamos, tomo prestado el término de Foucault, y después de vuelta a la constitución, todos pasaron por una etapa de la anarquía, todos pasaron por una etapa sangrienta, claro. De modo que tenemos una historia paralela porque el pasado se imponía de alguna manera frente a un similar interés de ayornarse, de parecerse a Europa, de entrar en el concierto de las naciones civilizadas. Prácticamente por las mismas épocas entra el pensamiento francés, 1830, 1840, el pensamiento, el primero y el segundo y el tercer positivismo por las mismas épocas. Yo tengo un grupo de trabajo muy querido en la Universidad Nacional del Sur, es decir, en Bahía Blanca, ya desde el año 2008, con profesores de allí que están haciendo su carrera docente, algunos es doctorando mío, estudiamos precisamente estos parámetros generales. Ajá. Para hacer una
historia de la Historia de filosofía en América Latina que no sea una sumatoria de individuos. individuos o de teorías, o que no se limite a decir, bueno, se introdujo tal corriente en México en esta época, qué sé yo, en Argentina. Y es interesante los estudios comparativos. En estos momentos Ajá. estamos trabajando con un doctorando un estudio comparativo cuyo modelo puede servir en general, que es la introducción y el uso, el rol que cumplió el existencialismo en México y en Argentina. Claro. A través de dos figuras que son increíblemente paralelas, Astrada en Argentina, bueno, vos conocés perfectamente la carrera, diríamos, un tanto accidentada, en el sentido de que Astrada estudió con Heidegger. Sí. Primero fue un adepto, después entró en una especie de crisis, de crítica, Sí. y terminó en el marxismo. Termina el marxismo en el maoísmo. Este proceso se ha dado en el famoso grupo Hiperión, que había criado... Claro, Leopoldo Sea y otro Leopoldo grupo Sea, más, sí. Más o menos por las mismas épocas, y de una manera parecida se preocuparon de usar el concepto, los conceptos heideggerianos existenciarios, diría yo, los existenciales. para pensar el ser del mexicano, del argentino, del americano. Estaba todo ese grupo, Samuel Ramos, O'Gorman. Claro, y todos, o prácticamente todos, dejaron de ser heideggerianos y viraron hacia un compromiso político de izquierda, más o menos marxista. Esto nos está diciendo algo, ¿no? Es decir, nos está diciendo que nuestra filosofía tiene un sustrato en las problemáticas reales que existían, y también en la manera como ellos, hacia mediados de los 40, vivenciaron la enseñanza de los maestros anteriores, digamos una Astrada, por ejemplo, el pensamiento de Alejandro Korn, que también a su vejez se hace socialista. Claro. De modo que creo que el esquema... Y ellos que tomarían en México a Gauss, que también era socialista. Pero fundamentalmente el grupo Hiperión, García, Sea, que se desarmó precisamente porque, creo yo, por la misma razón por la cual acá Astrada no formó discípulos heideggerianos. Quiere decir que ese trabajo sino que porque había una pulsión, creo yo, perdón que te interrumpa, una pulsión por pensar lo nuestro, pero no como una propuesta programática política, como después lo interpretó la filosofía de la liberación. Y yo tengo que hacer una crítica que siempre le hago a Dussel cuando charlamos, y es que él está tan encantado de todo lo que ellos han logrado, que es muy respetable, que parecen olvidar todo lo que hubo antes. Claro. Que parecen olvidar que antes de ellos hubo otros filósofos que han hecho filosofía y que además han intentado pensar lo nuestro, claro, bueno, desde las categorías que tenían. Bueno, esa es yo la crítica que le hago a ellos es que la filosofía de la liberación fue más un programa que un desarrollo. Y yo creo que eso es lo que le dice Villoro, le decimos a la gente que está haciendo pensamiento crítico. Villoro, que fue uno de los tempranos miembros de Hiperión, y creo que me parece que el único que queda vivo, aunque ya de mucha edad. Vos hiciste una buena gestión, te agradezco. Lo que pasa es que él dice que ya no sale, exacto, que él ya no quiere, probablemente recibiría, pero no tiene... ya es muy mayor. Volviendo a este tema de la tesis que vos estás dirigiendo, te quería preguntar porque quiere decir que hoy estás trabajando, estás dirigiendo esta tesis de doctorado, de alguna manera se va superando la metodología que inauguró Alberini y que continuó para el estudio del pensamiento argentino, ¿no? Específicamente, o el pensamiento americano, el tema de las generaciones. Porque viste que Alberini inaugura ese tema por la influencia de Ortega, y Diego Pro, que es un gran historiador, que le hacemos desde acá un sentido homenaje, ¿no es cierto?, a él, porque creó el Instituto de Pensamiento Argentino y Americano en la Universidad de Cuyo.
fue un eximio estudioso. Y una ¿no? persona Ellos que no han ha sido trabajado, reconocida como... han trabajado, entonces yo noto, a ver, contame cuál es el matiz, cómo cambia. Bueno, yo te puedo contar incluso por mi propia trayectoria. Yo comencé a trabajar con el grupo de PRO. Mucha gente cree que yo soy de Mendoza porque siempre figuro con el grupo de PRO, porque realmente era el único grupo consolidado allá por los lejanos años 71, 72. Exacto. Mirá los años que hace, ¿no? Y realmente yo quería trabajar en eso y era una persona muy seria, que tenía un grupo muy, muy bien formado. Y él trabajaba, si bien no el mismo tipo de periodización de Ortega, pero él, digamos que aceptaba la idea de que hay una especie de nota común. De la generación. Y a eso en se esas le 10 generaciones que él generación. establece. Ahora, yo después llegué a la conclusión de que eso era bastante arbitrario. Exactamente. Sobre todo cuando uno se encuentra con pensadores de una vida muy dilatada que transitan varias generaciones y uno al no mismo sabe tiempo, bien dónde ubicarlos. ¿Dónde los metés? De modo que yo abandoné esa idea. Me encontré con la dificultad de ver cómo yo misma me entendía con eso cuando una doctoranda mía que está trabajando sobre un tema bastante interesante que es el plan de estudios del Deán Funes, en esa especie de momento de giro entre el periodo colonial y el periodo independiente, y que al mismo tiempo es un giro en el concepto de filosofía en Europa, ¿no? Si estamos hablando de las 2 primeras décadas del siglo XIX. Y ella me dijo, pero usted usa en sus primeros trabajos que ella cita en su tesis, usted usa el concepto de generación, así que yo querría que usted me explicara mejor. Y yo le dije, no, discúlpeme, pero yo he abandonado esa idea. Entonces me dijo, usted la abandonó totalmente, y me hizo pensar, porque realmente es bueno tener gente pensante, claro, que a uno le que pone te mueve la inteligencia digo, como para en realidad, rever. no lo he abandonado, sino que he cambiado esa idea, porque ahora en Historia de la Ciencia hay un nuevo concepto que ya no se llama generación, o no se usa esa palabra, pero que viene a ser un sustituto, y que es lo que llamaríamos el entorno. Es decir, cada persona biografiada, digamos, es presentada en un entorno que incluye a los que nacieron más o menos unos años antes, unos años después, pero no solo por el nacimiento, sino también con quienes se vinculó, a favor de quienes estuvo o en contra de quienes estuvo. Los estudios prosopográficos que se iniciaron, en realidad, eso es curioso, ¿no? Con la metodología de los anales, que me volvieron a traer para los historiadores en general la importancia de la biografía, lo han tomado los historiadores de la ciencia. El entorno, la idea de entorno. Este entorno, ¿no? Es decir, una biografía no puede ser solamente el individuo, es un entorno. Entonces, yo creo que ahí hay un dato interesante para rescatar. Pero claro, eso no es una periodización, digamos, fija. Exacto. No es cada 10, ni cada 15, ni cada 30. Exactamente, ¿qué es lo que pasa es la crítica a la teoría de la generación? Es como que cada uno tiene su entorno, y uno puede juntar a varios en un entorno mayor, pero siempre es una construcción en cada caso. Exacto. Mucho más difícil, naturalmente, pero a mi modo de ver tiene la ventaja de que no estás forzando a meter o a sacar a una persona o a adjudicarle caracteres epocales a alguien que obviamente no los tiene. Bueno, con esta respuesta tuya nos has hablado un poco también de la última pregunta que tenía para vos, que era, bueno, ¿cuál era tu último trabajo? Bueno, nos estás... Bueno, en realidad mi último trabajo que se publicó publicado, ¿no? Se publicó el año pasado, es una historia de la filosofía medieval, sobre la base de este mismo criterio. Muy bien. De considerar el pensamiento situado un poco en la línea de la fusión de horizontes de Gadamer, ¿no? La idea de que en realidad cuando uno hace historia ni reproduce especularmente el pasado, porque eso es imposible, y menos en el ámbito de la filosofía. Para mí, hacer historia de la filosofía es hacer filosofía, estar en diálogo,
Pero claro, lo que yo hago surge de la fusión del horizonte del pasado con el mío. ¿Y dónde se publicó este libro? ¿Qué editorial? Este libro se publicó en la editorial FEPAI y es un libro que tiene 400 y pico de páginas, pero se vende el CD porque así para los alumnos es más económico. Y tengo la gran alegría de que lo usan muchos colegas latinoamericanos, lo usan en Brasil y me han dicho que lo quieren traducir porque a pesar de que hay obligación en el Mercosur de saberlo nuestros idiomas, la realidad es que no todo el mundo lo hace. Claro. Y también en México. Bueno, me alegro. De modo que, bueno, obviamente algunos colegas de Argentina. Me alegro De modo que, bueno, mucho. pero estoy trabajando en estos momentos en un tema que conversamos antes, unos manuscritos coloniales mexicanos, franciscanos, porque estoy a la caza de elaborar un nuevo concepto, un concepto historiográfico de neoescotismo. El neoescotismo. Exacto, porque me doy cuenta de que algunos pensaban, no es el caso de Tomás de Aquino, pero sí es el caso de Escoto. Los franciscanos que tenían obligación de seguir a Escoto, pero al mismo tiempo eran inquietos en cuanto a en la filosofía moderna, a partir del siglo XVII entran en una relectura de Escoto en la cual toman algunas de las cosas que son, digamos, imperiosas, porque son claves, pero al mismo tiempo le dan una lectura en el contexto de la problemática de la filosofía moderna, que constituyen lo que yo llamaría un neoescotismo. Bueno, ahí tenés un antecedente cuando Heidegger hizo su tesis, que se equivocó con el tema de Escoto. Se equivocó porque no era de Escoto, pero vio muy bien que Escoto era un premoderno. Bueno, yo te agradezco mucho esta entrevista, espero que los televidentes la hayan gozado como la gocé yo y esperemos tener alguna otra ocasión para hablar de algún otro tema que estamos desarrollando. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, Celina, por Buenas noches y ahora vamos al whisky.